Buenas noches. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias. Bienvenidos al aula virtual de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy tenemos como invitada a la doctora Vanessa Espinosa Damián, dando la plática Causas de periodontitis apical persistente. Me voy a permitir leer un poquito su currículum vitae. Formación académica de licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Posgrado en Universidad Latinoamericana, igual en Campus Valle. Y la maestría en Ciencias Odontológicas, igual en la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Actualmente certificada por el Consejo Nacional, el Consejo Mexicano de Odoncia desde el 2015. Queremos agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por brindarnos esta oportunidad y actualizarnos en esta aula virtual. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Está lista? Listísima. Comenzamos. Es un gusto para mí estar con todos ustedes esta noche platicando acerca de las causas de la periodontitis apical persistente. Todos aquellos casos en los que hemos tratado, retratado y hecho lo que sea con tal de que las lesiones reparen y no lo hacen. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos conceptos, como lo es la periodontitis apical, que es un trastorno inflamatorio crónico de los tejidos periapicales causado por agentes etiológicos de origen endodóncico y a veces de origen de los tejidos de soporte del diente, haciendo una combinación de factores. Ahora, la periodontitis apical persistente se va a dar cuando durante el tratamiento de conductos no se logra eliminar adecuadamente los factores etiológicos. Hay algunos factores independientes a estos que conducen a la presencia de la periodontitis apical. Algunos de ellos son una instrumentación, desinfección y desbridamiento inadecuado, conductos que están presentes y no hemos trabajado porque no los encontramos, un acceso endodóncico deficiente o filtraciones de restauraciones, ya sea temporales o permanentes. Todos aquellos pacientes que mandamos con nuestro referidor y no sabemos en qué momento se reconstruyen, no sabemos si se les cayó la curación, si la siguen teniendo después de tiempo. Todos estos factores influyen en la presencia de la enfermedad. También tenemos otro factor en nuestra contra muy importante, que es la anatomía pulpar y radicular de los dientes. Esa anatomía que no tenemos a ciencia cierta, segura de lo que estamos tratando, y hoy en día afortunadamente tenemos una herramienta muy poderosa para nosotros, que es la tomografía o el CONVIN, que nos ayuda a determinar estos casos en donde hay existencia de algunos conductos, de alguna aberración en la raíz o algunas situaciones como calcificaciones, etcétera, que nos hacen que nuestro tratamiento tenga mayor éxito. Pero ¿qué pasa cuando todo esto lo hacemos bien? Hacemos una buena instrumentación, una buena desinfección, encontramos conductos, etcétera, y sigue persistiendo el problema. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra experiencia, y también a lo largo del tiempo algunos autores se han hecho esta misma pregunta, por lo que ellos hacen investigaciones acerca de esta situación y llegan a conclusiones. Conclusiones como que la pulpa necrótica ofrece un ambiente ideal para que los microorganismos se reproduzcan de manera intracelular o extracelularmente. También los microorganismos alojados en biofilms son 1000 veces más resistentes a los tratamientos
Y algunos autores también concluyen que la incorporación de cuerpos extraños al periápice genera una reacción de inflamación e irritación, por lo que interviene en la reparación de la lesión. En general, todos concluyen que existen factores biológicos que intervienen en esta reparación, que no tenemos control de ellos porque no está tanto en nuestras manos como el tratamiento de conductos. Algunos de estos factores biológicos son los microorganismos que se alojan dentro del conducto y fuera de él, algunos cuerpos extraños que generan irritación en el tejido periapical, quistes periapicales y el propio proceso de reparación de la lesión. Hablando de las causas microbianas, podemos hablar acerca de los microorganismos que están dentro del conducto que ya ha sido obturado. Estos son enterococos fecalis, cocos gram positivos, bacilos, filamentos y hongos como Candida albicans. Hablando del enterococo fecalis, es el organismo más reportado en dientes obturados, con un 22 a 77% de la incidencia. Este microorganismo sobrevive en ayuno prolongado y crece como monoinfección. Puede vivir en una presencia de un pH de 11.5, por lo que los medicamentos intraconductos no le van a afectar en lo más mínimo a este microorganismo. Al contrario, le vamos a propiciar el ambiente ideal para que se siga reproduciendo y siga teniendo el ambiente ideal para este microorganismo. También algunos autores lo reportan como un organismo oportunista que se aloja en conductos obturados de raíces expuestas, pero desde otras partes de la cavidad oral. Es decir, si tenemos un diente que se cayó la curación o que está filtrando su restauración permanente, el enterococo fecalis puede alojarse en los conductos desde otras partes de la boca, donde tenemos enterococo fecalis, que son el surco gingival y las amígdalas. Hablando de Candida albicans, es un hongo presente en el 33% de los conductos tratados por medio de endodoncia. Este hongo tiene la habilidad de colonizar paredes dentinarias, invadiendo los túbulos, siendo más difícil que podamos llegar a él. Y hay algunos factores predisponentes para que este hongo se aloje en nuestras raíces. Ellos son pacientes inmunocomprometidos, pacientes que han tenido terapias de antibióticos sistémicos durante un largo tiempo y, por supuesto, el fracaso endodóncico y las reintervenciones constantes de los dientes. Hablando de la infección extrarradicular, los organismos más comúnmente observados en la zona periapical de manera extrarradicular son los actinomyces y los virus. Los actinomyces tienen una propiedad de una superficie celular hidrófoba con una pared celular gram positiva rodeada de una capa exterior difusa, a través de la cual estructuras filamentosas sobresalen de ella, ayudando a que la agregación de las células empiecen a tratar de colonizar también bacterias cohesivas. En este corte histológico, por medio de una microscopía de transmisión eléctrica, podemos observar a los actinomyces, y de una manera más cercana podemos observar aquí los filamentos, lo que le dan la apariencia de una explosión de estrella o de rayos de sol, como lo describen en la literatura de histología. Y aquí podemos observar células que se van a agregar a estos filamentos, como eritrocitos, neutrófilos y granulocitos. Entonces, la actinomicosis va a ser una enfermedad crónica granulomatosa dada en humanos y en animales. Actinomyces bovis fueron las primeras especies en identificarse en 1879 por Hars. Él descubrió este tipo de situaciones en sus cabezas de ganado y observó
que tenían una rarefacción ósea demasiado extensa, una inflamación acompañada de un tracto fistuloso con mucho dolor, y él las llamó como enfermedad de mandíbula abultada o de cabeza grande. La actinomicosis humana está clínicamente dividida en torácica, abdominal y cervicofacial, siendo la cervicofacial la más común con un 60% de los casos que aparecen. Las especies de actinomices aisladas en tejido periapical más comunes son Actinomyces israeli y Propionibacterium. Estos se caracterizan por estar aislados en el tejido periapical y tienen la habilidad de establecerse en esa zona, manifestando periodontitis apical persistente, como lo vemos en esta imagen, donde tenemos el conducto radicular, la lesión que no se sabe qué es hasta el momento, pero en este corte podemos observar que aislados existen actinomyces provocando la persistencia de la lesión. En cuanto a los virus, los más comúnmente observados en tejido periapical es el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr, ambos familia del virus del herpes. La activación de células inflamatorias en el periápice puede afectar los mecanismos de defensa y dar lugar al crecimiento bacteriano. Cuando esta enfermedad se encuentra activa, existe producción de citocinas y quimiosinas, lo que produce una supresión generalizada del organismo, provocando reparación tardía de la lesión periapical. Hablando acerca de las causas no microbianas, tenemos a los granulomas y los quistes. ¿En qué momento sabemos si estamos hablando de un granuloma? ¿En qué momento sabemos si estamos hablando de un quiste? Primero vamos a describir a los granulomas. Los granulomas son lesiones periapicales crónicas que presentan una reacción de naturaleza inflamatoria debido a la agregación bacteriana en la zona perirradicular y posterior colonización de células. Histológicamente, un granuloma lo vamos a observar con pequeños islotes de epitelio escamoso estratificado originado de los restos epiteliales de Malassez, estos derivados a su vez de los remanentes de la vaina epitelial radicular de Herwig. Entonces, la transformación quística va a ocurrir por la estimulación de los restos epiteliales de Malassez presentes en el ligamento periodontal en respuesta a un estímulo inflamatorio. Los quistes entonces provienen etimológicamente de la palabra griega cistis, que significa saco o vesícula. Es una lesión inflamatoria formada por el periápice, en el periápice de dientes con pulpa necrótica, y se le considera una secuela directa de un granuloma periapical. En general, los quistes se componen de una cápsula de tejido conectivo fibroso recubierta por epitelio estratificado escamoso y contienen una luz o un lumen que va a alojar fluidos y restos celulares, como lo vemos en esta imagen. Hay distintos tipos de quistes periapicales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los verdaderos y en bolsa. Los verdaderos tienen toda la composición normal de un quiste y la diferencia es que esta cavidad patológica va a estar revestida por epitelio y no va a tener comunicación de ninguna manera con el conducto radicular. Esto lo hace autosustentable, mientras que el quiste periapical en bolsa, o lo que antes llamaba Simon en Bahía, va a ser una cavidad patológica igual con la misma composición de cualquier quiste, pero la diferencia va a ser que este quiste sí va a tener una comunicación abierta y franca con el conducto radicular. En estas imágenes podemos observar un quiste verdadero, que es una bolsa, una cavidad patológica perfectamente cerrada hacia el conducto radicular, mientras que el quiste periapical en bolsa tiene una unión directa del epitelio con las paredes dentinarias y la comunicación está directa y franca hacia el conducto radicular.
Malasés afirmaba que el 9% de las lesiones periapicales corresponden a quistes. Sin embargo, hoy en día se conoce que alrededor de un 6% y hay investigaciones que dicen que hasta un 55% corresponden a quistes. ¿Cómo podemos saber si estamos hablando de un quiste o de un granuloma o de cualquier otra lesión periapical? La única manera de saber esto es por medio histológico. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de enviar la muestra a patología. Ellos harán la histología y nos dirán de qué estamos hablando. Hay personas que nos dicen que si el hallazgo radiográfico se muestra de tal forma, que si los síntomas, los signos o cualquier otra cosa muestran tal manera, podemos hablar de un granuloma, de un quiste o de cualquier otra lesión. Sin embargo, no hay nada que nos diga si estamos hablando de un quiste, de un granuloma o de otra lesión. El único método para diagnosticar este tipo de lesiones periapicales y cualquier otro tipo de lesión es por la vía histológica. Otra de las causas que están relacionadas con la reparación tardía de la lesión son los cristales de colesterol. El colesterol es un lípido presente en abundancia en todas las membranas de las células. El exceso de este colesterol en la sangre provoca esclerosis arterial al depositarse en las paredes. La cristalización ocurre entonces por diferentes medios. Por eritrocitos desintegrados dentro de los vasos sanguíneos, por linfocitos, células plasmáticas o macrófagos que mueren y se desintegran en la zona periapical, y aparte por lípidos circulantes en el plasma. Histológicamente los vamos a observar como hendiduras alargadas y estrechas y tienen una incidencia del 18 al 44% de la presencia en las lesiones periapicales, específicamente en los quistes. Se dice que los cristales de colesterol forman una reacción de cuerpo extraño en el periápice, ya que macrófagos y células gigantes alrededor de ellos inducen una reacción típica de cuerpo extraño, ya que son incapaces de degradarlos, generando inflamación y resorciones óseas, ya que en este momento se puede dar la expresión de la interleucina 1, la cual es responsable de la resorción ósea. En esta imagen podemos ver los cristales de colesterol dentro de la lesión periapical, células gigantes y macrófagos tratando de envolverlos para degradarlos sin tener éxito. Otra de las causas que podemos tener son la presencia de cuerpos extraños en el periápice. Estos cuerpos extraños pueden alojarse ya sea durante el tratamiento de conductos o después del tratamiento de conductos. Y los principales materiales estudiados que causan irritación en el periápice son la gutapercha, las partículas vegetales de comida y los restos de algunos selladores endodóncicos. Hablando específicamente de la gutapercha, es una sustancia vegetal extraída en forma de látex de los árboles familia de los apotáceos, que después de purificarse se confeccionan en conos, que es con lo que nosotros normalmente obturamos un diente, desde 1867, cuando el doctor Bowman utiliza por primera vez la gutapercha para la obturación de conductos radiculares. Un cono de gutapercha tiene por composición gutapercha en un 21.8% y óxido de zinc en un 73.3%, lo que nos da la propiedad de radiolucidez en las radiografías. Sulfatos metálicos y ceras o resinas completan la composición, y a pesar de que una de las propiedades de la gutapercha para poder ser obturada, manejada para obturar conductos radiculares, es que es biocompatible con los tejidos periapicales. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la extrusión de gutapercha está asociada con una cicatrización tardía de los tejidos periapicales. Este estudio demuestra que fragmentos grandes de gutapercha son bien encapsulados
por células de colágeno. Sin embargo, partículas más finas producen una respuesta más intensa y localizada en el tejido periapical, como lo vemos en esta imagen, en donde fragmentos finos y pequeños de gutapercha alojados en la zona periapical son encapsulados por macrófagos y células gigantes sin tener éxito, sin poder ser degradarlos, generando una irritación intensa y localizada. En esta otra imagen podemos observar un fragmento de gutapercha más grueso y más grande, en donde observamos células de colágeno que están de forma paralela alrededor del cuerpo extraño, encapsulándolo de manera que generan una interfase entre el tejido y el cuerpo extraño. Y aquí podemos observar que después de la interfase el tejido se encuentra sano, sin inflamación ni colonización de células. Acerca de las partículas vegetales de comida, tenemos a las partículas de la leguminosa y de la celulosa. La leguminosa es una familia de las fabáceas y forma parte de la base de la alimentación del ser humano. La podemos encontrar en semillas u hortalizas, mientras que la celulosa es una biomolécula la más abundante en el planeta Tierra. El algodón contiene más del 90% de esta partícula y constituye la materia prima del papel. Entonces, cuando alojamos este tipo de partículas al periápice, vamos a desarrollar diferentes granulomas. El granuloma periapical por leguminosa se caracteriza histológicamente por tener anillos de hialina, cuerpos rodeados por células gigantes y células inflamatorias, y está asociado a caries, tratamiento endodóntico y trauma, y también es llamado granuloma alimentario. Por otra parte, el granuloma periapical ahora por celulosa lo podemos ingresar hacia el periápice cuando nosotros hacemos el proceso de secado y colocación de sellador endodóntico durante el tratamiento de conductos a la hora de obturar. Estas partículas que van a ser proyectadas al periápice no son degradadas y provocan periodontitis apical persistente. Y aunado a eso, si colocamos puntas de papel infectadas, pueden entonces protruirse y permitir ahora el crecimiento de una biopelícula alrededor de ellas y no nada más irritación, como lo podemos ver en esta imagen, en donde tenemos el tejido periapical, que viene siendo esta zona, la lesión periapical, la punta de papel, y en algunos aumentos podemos observar que alrededor de ella de inmediato se forma una biopelícula y no tardan en agregarse células y posteriormente colonización de bacterias. El granuloma periapical por celulosa también lo podemos provocar nosotros a la hora de la colocación del algodón. El algodón estéril y medicado se ha usado a lo largo del tiempo como una interfase entre la restauración provisional, y esto nos va a llevar a que algunos de estas fibras que se desprenden de este material pudieran ser alojadas en la zona periapical, intensificando y manteniendo la periodontitis apical. Algunos estudios también han determinado o han encontrado otros cuerpos extraños en el periápice que no han sido muy bien estudiados, pero los que más han encontrado han sido amalgamas, han sido sales de calcio y restos de cemento sellador. Sin tener más investigación acerca de ellos, solamente los han dicho que los han encontrado. La reparación del tejido de cicatrización es otro de los factores por los cuales confundimos un poco a veces las lesiones periapicales con la reparación propia de la cicatriz de la lesión periapical.
Algunas zonas radiolúcidas en el periápice pueden observarse debido al tejido de cicatrización de la reparación de una lesión, y esto nos va a generar un mal diagnóstico de la periodontitis apical persistente. El patrón de reparación y cicatrización después de un tratamiento de conductos o cirugía apical va a depender de varios factores, pero dos de ellos van a ser los más importantes y determinantes para que esto se pueda generar de manera rápida o tardía. Estos factores son los que potencializan la regeneración y la velocidad de las células con que limitan la lesión. Estos dos factores no los tenemos bien controlados porque va a depender de un organismo u otro, y también va a depender del proceso de reparación que tenga cada persona, por lo que a veces confundimos este tipo de lesiones con lesiones periapicales cuando son apenas reparación del tejido de cicatrización. Cuando se empieza a formar la cicatrización, se van a desarrollar precursores de tejido conectivo que se colonizarán en los tejidos periapicales. Estas células se van a producir con la finalidad de restaurar componentes estructurales en el ápice. Aquí podemos ver en la lesión que ya tenemos células de colágeno, tenemos vasos sanguíneos, tenemos eritrocitos y se realizó una cirugía periapical, y entonces todo eso lo podemos confundir fácilmente con alguna lesión periapical. Y bueno, podemos concluir acerca de este tema que existen 6 factores biológicos que van a conllevar a la persistencia de la periodontitis apical. Estos son infecciones intrarradiculares y extrarradiculares, la incorporación de cuerpos extraños al periápice durante la obturación, la acumulación de cristales de colesterol, la aparición de quistes periapicales y la reparación propia del tejido de cicatrización. Todos sabemos al hacer un tratamiento de conductos que el objetivo principal de este va a ser la eliminación de agentes que causan las enfermedades de la pulpa y reducir la carga bacteriana, evitando la reinfección del conducto. Sin embargo, la contaminación extrarradicular tiene la capacidad de producir otros agentes infecciosos, ya sea de manera individual o en combinación, por lo que podemos concluir que los microorganismos presentes en la zona periapical son la principal causa de la periodontitis apical persistente, así como la contaminación residual del sistema de conductos radiculares. Es por esto que hay veces que hacemos todo bien, instrumentamos, encontramos conductos, activamos nuestra irrigación con ultrasonido, utilizamos la mejor técnica de obturación y sigue persistiendo el problema. El problema entonces estará en la zona extrarradicular, esa zona donde no tenemos mucho contacto y donde no está tan en nuestras manos que la lesión repare de esa manera como nosotros queremos. Entonces, cuando estos factores se presentan, podemos tener una herramienta que es el tratamiento endodóncico por vía quirúrgica. Este tratamiento nos va a permitir eliminar los factores extrarradiculares que permiten la persistencia de la periodontitis apical. También nos va a permitir abordar el conducto radicular de manera retrógrada, eliminando así cualquier infección y reinfección de la porción apical. Muy bien, pues hemos terminado este tema, espero haya sido de su agrado y de su interés. Les voy a dejar mi correo electrónico, que es endo.espinosa@hotmail.com, para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación que quieran, alguna investigación o alguna literatura revisada, artículos para realizar esta presentación. Estoy a la orden de todos ustedes, y principalmente voy a permitirme agradecer a la Academia Mexicana de Endodoncia, que es filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que nos permite estar en esta aula virtual
interactuando y retroalimentándonos de conocimientos y permitiendo la actualización continua. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por la plática, es muy interesante su tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un pequeño reconocimiento a la doctora, que voy a decir lo que dice el reconocimiento. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora Dulce Vanessa Espinosa Damián por su participación en la conferencia virtual con el tema causas de periodontitis apical persistente, y lo otorga el maestro, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el maestro Carlos Carmona Cetina. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y todavía tenemos algunas preguntas para la doctora. Sí, claro. Un segundo. Nos preguntan, ¿un quiste se puede reparar por medio de alguna endodoncia? Como dijimos al inicio, la única forma de saber si estamos hablando de un quiste, de un granuloma o de cualquier otra lesión es por vía histológica. Entonces nunca sabremos si lo que repara está siendo reparado un granuloma, un quiste o cualquier otra lesión. Hay algunos estudios que dicen que los quistes periapicales en bolsa, al estar en comunicación directa con el conducto radicular, tienen más posibilidad de reparar por medio del tratamiento de conducto. Sin embargo, no ha sido 100% confirmado esto y en mi opinión no existe el tratamiento de conductos. En mi opinión no repara un quiste porque nunca sabemos si estamos hablando de un quiste, de un granuloma o de cualquier otra lesión. Entonces hay estudios que dicen que sí, que los únicos que reparan son los quistes en bolsa, al no ser autosustentables y estar en comunicación directa, y la controversia sigue desde hace años. Muchas gracias. Otra doctora nos pregunta, ¿qué tratamiento nos recomienda utilizar cuando hay presencia de actinomicosis? Se realizó un estudio hace un par de años, en donde aislaron actinomices del tejido periapical en cajas de Petri, lo colocaron a 37 grados centígrados durante 4 días y los inocuaron con diferentes tipos de antibióticos. Los antibióticos que más respondieron a la eliminación de estas especies fueron las penicilinas naturales, las cefalosporinas y la eritromicina. Los medicamentos que fueron resistentes a ellos fueron la gentamicina, la amicacina y el cloranfenicol. Entonces, cada caso es distinto, depende también los signos, los síntomas, las veces que se haya tratado ese conducto, las veces que lo hayan intentado, cuántas llevemos nosotros, el tipo de hallazgos radiográficos, signos y síntomas que tengamos, y en base a eso podemos elegir alguno de estos antibióticos que mostraron evidencia científica de que los eliminan. Ok. Otra doctora nos pregunta, ¿cómo esterilizan las puntas de papel? Yo lo hago por medio de frascos esterclave, obviamente sin agua. Ahí introduzco puntas de papel, las meto a esterilizar y cada que las uso abro el frasco y las saco. Es la manera que yo utilizo para esterilizar puntas de papel.
Y hablando de los conos de gutapercha, lo que yo hago a la hora de obturar es, mientras preparo los materiales y la técnica que voy a implementar para obturar, los puedo dejar los conos de gutapercha en un godete de vidrio con hipoclorito de sodio al 5.25, y a la hora de obturarlos lo limpio con una gasa embebida en alcohol, y entonces ya lo llevo al conducto y trato de introducir la manera más higiénica para tener un mejor resultado. Ok, muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su plática y le agradecemos al aula virtual por esta oportunidad de podernos estar actualizando por este medio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y a la Academia Mexicana de Endodoncia por esta invitación. Buenas noches.